Hay 5 temas que constituyen aproximadamente 20 preguntas de un examen de 60. El primer tema siempre es heridas crónicas. El segundo tema, corazón. El tercer tema es probablemente nutrición. El cuarto, quirúrgico. Y el quinto, indudablemente, PAE. ¿Vale? Esos 5 temas representan aproximadamente el 40% de un aprobado. ¿Vale? 40 no, 80% de un aprobado. ¿Vale? Así que muchas veces solo estudiando esos 5 se tienen opciones. ¿Vale? Heridas crónicas, nutrición, corazón, quirúrgico y PAE. ¿Vale? Quirúrgico no lo vimos. Claro, los más importantes son estos 2 meses. Es decir, estos 2 meses es PAE, endocrino, quirúrgico y alguno que nos ha quedado a medias, que es el de locomotor. ¿Vale? Vimos solo fracturas. ¿Vale? Bien. El resto de los temas cae bastante. ¿Vale? Pero probablemente no tenga una incidencia tan constante. El único sitio donde PAE no es una pregunta, digamos, brutal de importancia es precisamente Galicia. En otras comunidades a lo mejor te caen 6 preguntas de PAE y se quedan tan anchos. Aquí es raro que pasen de 3. ¿Vale? Aquí siempre conviene tener claro conocimientos generales, pero no conocimientos hiperprofundos. En otras comunidades sí hay que dominar. ¿Vale? Uno de los elementos que más se pregunta, aunque no os deja de ser una tocadura de pelotas, es la historia del PAE. ¿Vale? Aquí hay hiperbragas, al menos 2 autoras. ¿Vale? La primera es la primera que le da al término diagnóstico de enfermería, le da la significación actual. Y esa es Vera Fry. ¿Vale? Vera Fry es la primera que insinúa que hay un diagnóstico diferente al médico, aunque ella ni lo describe ni lo utiliza. ¿Vale? Ese término había sido utilizado antes por otros autores, pero no dejaba de ser más que una particularización de un diagnóstico médico. Cuando McNaught lo utiliza, lo único que quiere decir es el diagnóstico médico que las enfermeras pueden hacer. ¿Vale? Nunca lo utiliza fuera del área dependiente. Fry es una pregunta hiperbraga. ¿Vale? Le gana en estadística muchísimo más Hall. Hall es mucho más probable. Hall es la que acuña el término PAE. ¿Vale? Proceso, acuña es que lo inventa, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Ella empieza a llamar, Hall era una fanática enfermera, era una persona que crea un hospital en Nueva York donde no hay médicos, ¿vale? Un hospital de cuidados de enfermería de todo tipo, así que es una persona que va en contra de la relación con la medicina, ¿vale? Dice que son profesiones diferentes. Y por eso empieza a aplicar un procedimiento de actuación que se basa inicialmente en 3 fases. ¿Vale? La valoración,
la planificación y la ejecución. ¿Vale? Ella es curioso, pese a ser un poquito más adelante del término de Frey, no lo utiliza. ¿Vale? Ella todo lo hace valorando, no le da nombres a las alteraciones. Lydia Hall y Vera Frey son preguntas y preguntas. ¿Vale? A partir de ahí se produce una carrera. Desde 1960 aproximadamente, el PAE empieza a depurarse. Tres grandes autoras, destacando Wiedenbach, establecen un PAE de 3 fases. ¿Vale? En esa fase aparece, sorprendentemente, no está el diagnóstico de enfermería. Y en esa fase no aparece la parte final de evaluación. No lo consideran importante. Las actividades eran muy puntuales y no daba tiempo a evaluarlas. ¿Vale? Esa evaluación es incorporada en la época del 67 por Jura y Walsh. ¿Vale? Esas dos autoras han caído alguna vez. ¿Vale? Las anteriores, con referencia al PAE, nunca. ¿Vale? Pero la fecha clave está en la primera conferencia americana de diagnósticos de enfermería, en el 73, que fue realizada bajo, digamos, la organización de Gebbie y Lavin. Ahí es donde aparece el PAE de 5 fases, donde se incluye el diagnóstico de enfermería. ¿Vale? Vamos. ¿Venís con cariño? ¿Hace calor? No. Sí. No. Me parece que tus hormonas están disparadas. ¿Vale? Tu tiroides está manifiestamente exagerado. ¿Seguro? ¿Seguro? Pues entonces voy a decir que son otras hormonas. ¿Vale? La progesterona está en las nubes. ¿Vale? Porque mucho frío, mucho calor no hace porque mira, ella está tiritando. Bien. ¿Qué? Las fechas en algún caso sí. Ya nos lo dices. Aquí sí. En el resto no. En el resto te sirven de orientación. Más o menos tú haces un esquema mental y dices esta, y tienes un orden. Y la fecha te va bien. En el 73 sí es importante. ¿Vale? Bien. Estas dos señoritas crean la primera conferencia de diagnósticos de enfermería que se realiza en el mundo. ¿Vale? Ellas pertenecían a la ANA, la Asociación Norteamericana de Enfermería. ¿Vale? Todavía no existía la NANDA. Y ellas empiezan a discutir sobre diagnósticos de enfermería. Pero todavía no había ni clasificaciones, ni taxonomías, ni demasiado aparato teórico. Eran más bien planes prácticos. ¿Vale? Fueron distintas autoras las que van desarrollando poquito a poco la teoría. Y la más destacada es Roy. ¿Vale? Crean una especie de grupo que se dedica a estudiar eso y generan el primer, digamos, concepto de clasificación de diagnóstico que se hace en el año 82 cuando se crea la NANDA. Aunque el concepto parte de Roy, de Sorcalista Roy, en realidad solo se utiliza este año los patrones de Roy, los patrones del hombre unitario de Roy. La señorita Gordon era demasiado poderosa
y la señorita Gordon deglutió a Roy y la acabó echando del PAE, en el sentido de que todas las aportaciones de Roy las fue tirando, ¿vale? Así que los patrones del hombre unitario de Roy duran apenas 2 años. En la siguiente conferencia aparecen los patrones de respuesta humana de Gordon, que son preguntas de examen porque fueron la base de la primera taxonomía de diagnósticos de enfermería, ¿vale? Las taxonomías no son clasificaciones. Las taxonomías son algo más que una clasificación. Una taxonomía es una clasificación que explica los motivos de la clasificación y que además coloca a cada elemento en un único punto, ¿vale? No puedes tener dudas de algo que puede estar entre 2 o 3 elementos de clasificación. Es normalmente una clasificación por departamentos estancos, ¿vale? La taxonomía número 1 es la taxonomía que es uniaxial, solo contempla los problemas y se agrupaban bajo la respuesta humana de Gordon inicialmente, ¿vale? Con la respuesta humana de Gordon aparecían problemas. Había determinados elementos que aparecían en 2 o 3 sitios y al colocarla solo en uno quedaban cojos. Así que ya desde el principio se empezó a discutir si valían para algo ese tipo de agrupaciones. Y en el año 98, la señorita Gordon, que repito, su nave de presa, no quiere soltar el protagonismo de la Nanda, decide cambiar los patrones a los que existen actualmente, que son los patrones de salud funcional de Gordon. Pasamos de los patrones de respuesta humana a los patrones de salud funcional, ¿vale? Esos patrones de respuesta humana se tienen que conocer, no podemos olvidarlos, pero actualmente todos los diagnósticos están en salud funcional, ¿vale? Paralelamente a este proceso de diagnóstico, alguien pretende instrumentalizar mejor la creación de objetivos y la creación de actividades. Decían que había demasiada diferencia entre los profesionales. Había una falta de lenguaje. Y entonces se empiezan a crear en la Universidad de Iowa, un sitio que hace más frío que el copón y que es la cosa más aburrida del mundo, pues estas, para divertirse, en vez de coser colchas, empiezan a elaborar los NIC y los NOC. No se producen simultáneamente, ¿vale? Primero aparece el NIC en el año 87, empiezan a trabajar, todavía no lo sacan, y por desgracia tenemos que saber los nombres de las directoras de ese grupo de estudio, ¿vale? Estamos ante nombres fuertes de alemanes y polacos, Dochtermann y Bulecek, ¿vale? ¿Cuánto daño hizo el LSD? ¿Vale? ¿Qué? ¿Cuánto daño hizo el LSD? Sí, en este caso es el frío, ¿vale? Iowa es muy frío. Iowa está casi en la frontera de Canadá, allí más allá del medio oeste, y debe ser que mi rey allí no tiene una cárcel, ¿vale? Realmente los NICs durante muchos años fueron preguntas de examen para indicarnos qué es lo que significa NIC. Y recordemos que son actividades, intervenciones, ¿vale? Normalmente
en España hay gente que le tiene aberración al inglés y dice NIC no, aquí CIE. La clasificación internacional, perdón, la clasificación de intervenciones de enfermería es el equivalente en castellano a NIC. ¿Cuál es el problema del término CIE? Que en enfermería hay otro CIE, que es la Confederación Internacional de Enfermería, la primera organización internacional de enfermería, que se crea en los años 1890-1880. Así que siempre hay que asegurarse que el CIE que nos están hablando no es la organización enfermera, ¿vale?, sino que es los NIC en castellano. Clasificación de intervenciones de enfermería o la Organización Internacional de Enfermería, ¿vale? Bien, unos años más tarde, por simple necesidad, empezaron a elaborar objetivos de manera homogénea y empezaron a crearse los NOCs. Llama la atención las pocas veces que cayeron Johnson y Mass. Ellos estaban en la misma universidad, pero era un equipo diferente. Estos dos grupos crean taxonomías de actividades y el NOC taxonomía de objetivos. Siempre hay que dejar bien claro que el NOC en castellano se llama CRE, ¿Cómo? Clasificación de Resultados Esperados. ¿Entendido? CRE y CIE son términos que han caído varias veces y no podemos despreciar, ¿vale? Clasificación de resultados esperados, ¿vale? O los resultados de enfermería, te valen las dos opciones. Es exactamente el NOC en castellano, ¿vale? Si había gilipollas en inglés, también nos entiende. Recuerdo, la O del NOC no es objetivos, ¿vale? La O del no en inglés es outcomings, que es un objetivo, pero no es objetivo, ¿vale? No lleva la palabra objetivo. Lo digo por si algún hijo de puta nos pone Nursery Objectives Classification. No es verdad, es Nursery Outcomings Classification, ¿vale? Bien, fijaros, 5 años más tarde del inicio de los estudios aparece la primera NIC. Y 6 años más tarde aparece la NOC, ¿vale? Por lo tanto, ni en el 87 había taxonomía NIC, ni en el 91 hubo taxonomía NOC, ¿vale? Tardaron algunos años, ¿vale? En medio se producen cosas curiosas. La Nanda, controlada por la gordita, se presenta en la OMS para que le den un papel similar a la Clasificación Internacional de Enfermedades, otro CIE, que codifica las enfermedades que tiene el ser humano. Cada vez que nos dan una baja, ponen un número que se corresponde al código de este CIE. Pues la señorita gordita intentó que la OMS aceptase a la clasificación de diagnósticos de enfermería, a la taxonomía 1, como un elemento oficial en todo el mundo. Y la OMS la mandó a tomar por el culo. Seguro la mató. Le dijo, ¿pero usted qué dice? ¿Qué quiere? Liarnos aquí y tal y cual. Y automáticamente ella intentó mejorar su taxonomía para que fuera aceptada a ese nivel y crea la taxonomía 2, ¿vale? La taxonomía 2 es multiaxial,
¿Qué quiere decir? Que no se basa solo en lo que todos llamamos diagnósticos de enfermería, en los problemas, sino que te va dando nombres por unidad de cuidado, por tipo de problema, etcétera, etcétera. Lo veremos más tarde, ¿vale? Pero la taxonomía 2 está mucho más elaborada y permite ajustar muchísimo mejor los datos. Esta taxonomía 2 entra en el año 2000, ¿vale? Y alguien se da cuenta por primera vez que en enfermería había 12 lenguajes distintos. Curiosamente eso ha caído en examen. Había 12 taxonomías diferentes. Y alguien dice, joder tío, nos estamos volviendo locos. Así que hace lo más lógico, unificar los 3 más importantes para que dominen a todos los demás. Y aparece la interrelación Nic-Noc-Nanda, la taxonomía que se llama NNN. ¿Entendido? Esta interrelación aparece en el año 2002. En la misma reunión, que se reúnen cada 2 años, que transforma la Nanda en un organismo internacional. ¿Vale? La Nanda pasa de ser una asociación exclusivamente americana para aparecer a nivel mundial. De forma paralela, se había creado en España la ANT, que se considera la Nanda española, la Nanda en español, ¿comprendido? Porque la gente se había hartado de que la terminología americana mal traducida dominase los diagnósticos. Así que hay una organización que es propia de España, que llega funcionando desde los años 90. Hay algo similar en Europa y hay algo similar en algunos países de Iberoamérica. ¿Vale? ¿Entendido? Es decir, la Nanda no es el único organismo internacional de medicina. Esto llevó al año 2008 a que hubiera contactos, y si no me equivoco fue en el 2010, no, en el 2008, donde la Nanda por primera vez hizo una reunión fuera de Estados Unidos para tratar de englobar a estas organizaciones. Esa reunión fue en Madrid, ¿vale? Y circulan fotos de la gordita, ya muy mayor, por todos sitios. Ella estaba aquí como la ilustre representante, cuando la gordita realmente no elaboró ninguna teoría de enfermería. Fue práctica, 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 y se embolsó una porrada de millones con sus patrones. ¿Entendido? ¿Cómo se llamaban esos patrones? A ver, los primeros, necesidades, respuestas humanas, y los segundos, salud funcional. No podemos nunca confundirlos. ¿Vale? ¿Entendido? Bien. En el 2012, la Nanda dio otro salto mortal y se convirtió en una empresa. Por eso se llama ahora Nanda International INC, que es el nombre de Enterprises, ¿vale? De negocios, para publicar libros y cositas así, ¿vale? Esas de ahí también caen, estas ¿Qué? Esas son bragas, ¿no? Es Braga la NN, la triple N, es Braga la fecha de la taxonomía 2, ¿vale? Bien, lo primero que tenemos que dejar perfectamente claro es que la definición de PAE es básicamente un conglomerado de definiciones que pueden parecer diferentes, pero en todos acabamos llegando a una serie de características. En mi opinión, la mejor es Alfaro, ¿vale?
método sistematizado de brindar cuidados humanísticos centrados en el logro de objetivos. ¿Vale? A partir de ella empiezan a aparecer definiciones cada vez más precisas. ¿Vale? Destaca sobre todo la segunda definición de Alfaro, que lo que hace es mejorar la anterior y empezar a hablar de enfermerías individualizadas. ¿Vale? Cuando ningún PAE es exclusivo de personas. El PAE contempla problemas de personas, de familias y de comunidades. ¿Vale? Y luego llega Carpenito. Carpenito fue la figura emergente que acabó haciendo así y quedándose con la Nanda. Cuando la Gordon ya era muy mayor, Carpenito fue por detrás y le rompió un poco los esquemas. Carpenito es la responsable de los fenómenos interdependientes. ¿Vale? Hasta entonces, la Nanda vivía en su burbuja. Yo vengo a cuidar la salud, vengo a cuidar la salud, vengo a cuidar la salud. Y la mayoría de las enfermeras decían, hostia, pero si nosotros trabajamos casi siempre bajo el control del médico, ¿cómo me puede usted decir que lo más importante es eso? Lo único que existe es el cuidado de la salud. Así que Carpenito fue la que dijo, nosotros hacemos tres tipos de trabajos. El trabajo dependiente, el trabajo independiente y el trabajo interdependiente. Y Carpenito sostiene que en el PAE se deben fusionar los dos. Y habló de la valoración de la exploración dual. Datos para trabajo dependiente y datos para trabajo interdependiente. ¿Vale? Y la segunda valoración, trabajo independiente. ¿Comprendido? Así que Carpenito lo que hizo fue adaptarse a la realidad y decir, oye, la enfermera no solo es independiente, que era el gran problema de los primeros años del PAE. Así que por eso Carpenito se olvida de los métodos sistemáticos de respuestas. Carpenito dice, oye, el PAE es un instrumento de trabajo para atender a los pacientes. Es un instrumento empleado para la interacción entre enfermero, paciente, familia. No nombró comunidad, eso sí fue curioso. ¿Vale? Por lo que la definición de Carpenito rompe método sistemático, Era una definición muy filosófica. ¿Vale? Sorprende porque las definiciones de PAE son preguntas braga. ¿Vale? Y hay que diferenciarlas siempre de diagnósticos de enfermería. ¿Vale? No. Tenemos que saber separar que un diagnóstico de enfermería es una parte del PAE. Y que en el diagnóstico de enfermería hay una frase clave que te dice que se refiere al diagnóstico, que es juicio. En cuanto tú coges un diagnóstico Estas son definiciones de diagnóstico de enfermería. La mayoría de la gente este tema le produce alergia. Así que todo el mundo entra por encima y no lo integra casi nunca. Así que va a acabar haciendo sinónimo al término diagnóstico del término PAE. ¿Vale? ¿Entendido? Y por lo tanto, cuando le ponen la definición ahí,
no sabe separar que el PAE es un método de trabajo y el diagnóstico es un elemento de trabajo. El PAE es una forma de trabajar. El diagnóstico es un instrumento del trabajo. Es como si consideramos que el cirujano solo puede cortar con bisturí. Así que en la definición siempre hay que diferenciar las definiciones de diagnóstico de enfermería, que la mayoría hablan de juicio o hablan de respuesta. ¿Entendido? Si hablan de juicio o hablan de respuesta, son diagnósticos. Si hablan de método de trabajo, de método sistemático, son PAEs. ¿Entendido? ¿Lo tenemos más o menos claro? Es frecuente que caigan características del PAE, ¿vale? Características que luego hay que explicar, y algunas no se corresponden con la idea inicial que tenemos. Suele ser muy problemático diferenciar dentro de 4 meses la diferencia entre flexible y dinámico. Acabamos cruzándolo. Flexible quiere decir que se puede hacer un PAE en cualquier circunstancia, en cualquier entorno. El PAE se adapta a las circunstancias del paciente y del entorno, ¿vale? Se puede hacer un PAE en atención primaria, se puede hacer un PAE en atención especializada. Se puede hacer un PAE en una persona que esté gravemente enferma, se puede hacer un PAE en una persona que esté totalmente sana. Eso es lo que significa flexibilidad, ¿vale? Pero las respuestas humanas a problemas de salud varían de día a día. Tú por la mañana te levantas con un mal humor de la hostia y al día siguiente sonriendo. Este tremendo cambio que se produce en el cuidado de la salud, que no aparece en las enfermedades. Las enfermedades aparecen, tienen un periodo de estabilidad y desaparecen, ¿vale? Es lo que explica dinámico. Dinámico es que como el paciente cambia muy aleatoriamente a lo largo de su vida, el PAE se tiene que adaptar a esos cambios y lo que has hecho ayer a lo mejor hoy no vale para nada. Es mi principal crítica. A mí me parece absurdo, por ejemplo, la tendencia que tiene el Sergas a que cuando llegáis a hacer registros informatizados tengáis que confirmar todos los PAEs del pasado, todos los diagnósticos. Confirmo, 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 confirmo. Los PAEs son dinámicos. Tú puedes tener un problema de 2 horas y haces un PAE con él, haces un diagnóstico. Cuando algo se ha superado, fuera, 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 no hay que confirmarlo, ¿vale? Nadie está repitiendo en una hoja médica, tiene cáncer, tiene cáncer, tiene cáncer, tiene cáncer, tiene cáncer todos los días, ¿no? Ponemos el diagnóstico arriba y vemos la evolución. Vosotros en vuestros gacelas y en vuestros registros teníais que estar confirmando constantemente todos los días esos diagnósticos. Y es una tocadura de pelotas, ¿vale? Es burocracia que no vale para nada. Y depende de esta característica, de que de un día para otro el diagnóstico puede desaparecer, ¿vale? Flexible y dinámico son elementos que se confunden. En mi opinión, interactivo no se confunde tanto, ¿vale? Interactivo estamos hablando de una relación entre paciente y enfermero. Intencionado es que está orientado a mejorar el estado de salud, y sistemático quiere decir un planteamiento organizado, ordenado,
donde no es todo improvisación. ¿Comprendido? Pero donde yo, por lo menos yo, me atasco a veces, era en flexible y en dinámico. ¿Entendido? Suelen preguntar qué significa si el PAE es flexible. ¿Vale? Bien. Normalmente siempre se ha dicho que es un método científico. El método científico se basa fundamentalmente en aprender de la experiencia y en experimentar. El PAE no es una improvisación. Y os podéis encontrar loas, es decir, halagos de cualquier calibre en las preguntas de examen. Que con el PAE aumenta la calidad del cuidado enfermero, que con el PAE nos hacemos más autónomas, que con el PAE el paciente está más respaldado. Evidentemente, la pregunta más repetida de PAE son sus fases. Las 5 fases del PAE son hipersagradas. Todo el mundo se las sabe de memoria, hasta que llega al examen. Y al llegar al examen, hostia, coños, que lo di por supuesto, tal, nos liamos. Pero piensas en el paciente y ya te sale. ¿Eh? Te lo piensas, y dices, piensas en un paciente, una persona enferma, y ¿cómo lo voy a curar? Te sale. Lo valoro, lo diagnostico. El problema es que ya te has equivocado. Porque una enfermera no cura. Ahí está, cuida. Diagnostica. Una enfermera cuida la salud. Es distinto. Ese es, ¿ves? Como sois dependientes. Ya. ¿Vale? La orientación debería ir por ahí. Suplir las carencias de los médicos con una formación un poquito más humanística. Y, segundo, entender que lo que vais a hacer es sustituir parte del trabajo médico. Y dejar de dar tanto la lata con esto y dar la lata pues en aprender a diagnosticar bien, en auscultar bien, en tener más conocimientos de fisiopatología. No. ¿Vale? Fases del PAE: valoración, diagnóstico de enfermería, planificación, ejecución y evaluación. No dejéis de repasarlo, porque lo damos por supuesto que lo dominamos y llega un momento que todo se trastabilla. ¿Entendido? ¿Y esto lo preguntan específicamente de cada fase? ¿Pueden preguntar algo o cómo? Pueden preguntar todo. En las fases todo. El orden de las fases, qué consiste cada fase, las 5 fases, es la pregunta más repetida. El PAE consta de ¿entendido? ¿Qué? No sé si la última o la penúltima, porque las preguntas que son repetidas ya no sé cuándo se preguntan. En cuanto una pregunta cae 5 veces, ya desaparece de mi cabeza. Cayó 5 veces, es hiperbraga. Y esta ha caído hasta decir basta. Es decir, es más frecuente que el apellido Pérez en los exámenes. ¿Entendido? Con eso te digo todo. Bien, la valoración evidentemente tiene una miga muy grande. Pasamos por ella a toda velocidad porque valorar no va con nosotros. Pero la valoración tiene como principal criterio, y lo siento mucho, los patrones funcionales de salud. Hay que sabérselos de memoria. No os pido que lo sepáis en orden, pero tenemos que sabérnoslos todos. ¿Vale? ¿Entendido? Porque hay muchas preguntas de examen donde te dan una pequeña historia clínica y te dicen ¿qué patrón falta? Y tú empiezas a decir tierra, trágame, que no me lo sé. ¿Vale? Empecemos por el primero. Es la percepción y el cuidado de la salud o manejo de la salud. Es el más fácil de recordar, porque es el primero. ¿Entendido? Así de sencillo.
Aquí ya tenemos problemas a ver qué elemento pertenece a este patrón. Pues el elemento que pertenece a este patrón siempre van a ser las vacunaciones, las revisiones, los cuidados médicos, después el estilo de vida, después las sensaciones personales. ¿Vale? A partir de aquí va con una lógica bastante aplastante en 4 patrones. ¿Vale? El primero es lo que meto. ¿Vale? El patrón nutricional y metabólico. Y el segundo es lo que saco, la eliminación. ¿Vale? Primero lo que como y luego lo que cago y meo. Vale, perfecto. El cuarto es lo que me muevo. ¿Vale? Actividad y ejercicio. Y el quinto, en buena lógica, tiene que ser lo que descanso. ¿Vale? Así que los 5 primeros patrones, cualquiera de nosotros los memoriza y sin ningún problema. ¿Vale? El problema viene a partir de aquí. ¿Vale? Para algunas personas lo fundamental es cómo captamos la realidad. ¿Vale? Yo os lo voy a expresar de forma cruda. Para algunas personas lo más importante es lo tontos que somos. ¿Vale? La capacidad de darnos cuenta de la realidad externa e interna. ¿Comprendido? Lógicamente aquí entraría la demencia. Aquí entraría la ceguera, la sordera. Aquí entraría toda la explicación del sistema nervioso central. ¿Vale? ¿Entendido? Este es el patrón cognitivo perceptual. Habla exclusivamente de neurología. ¿Vale? Luego estamos hablando de psicología. ¿Vale? ¿Cómo nos creemos? ¿Vale? Esto es el patrón de autopercepción y autoconcepto. Términos psicología, psiquiatría, muy claro. Y así lo tenemos que entender. Primero neurología, luego psiquiatría. ¿Entendido? Y después los demás. ¿Comprendido? Los roles y las relaciones. Aquí incluimos tanto las relaciones de amistad como las relaciones laborales. Cómo tratamos a los otros o cómo tratamos a nuestra familia. Rol y relaciones. ¿Seríais capaces de decir los 8? A ver, empezamos por percepción y manejo de la salud. Segundo, nutrición y metabolismo. Tercero, eliminación. Cuarto, actividad y ejercicio. Quinto, sueño y descanso. ¿Veis cómo los 5 primeros todo el mundo los hace? ¿Vale? No suele dar problemas. Pero el sexto ya empezamos a dudar. A ver, ¿cómo se llamaba el patrón? ¿Eh? Patrón cognitivo perceptual. ¿No se llamaba autopercepción? ¿No? Ah, no, porque esto es cómo veo y cómo siento el mundo. Cognitivo perceptual, ¿no? Ese es el sexto. Y el séptimo era... Como me veo a mí mismo. Autoconcepto tenía algo más. Autopercepción. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Siempre sí. Sí, y lo he puesto separado y tendría que ponerlo junto, ¿no? Sí.
Sí, tendría que ponerlo junto, la palabra es junta. ¿Cómo me siento a mí mismo? Bien, bien. Y el octavo era rol y relaciones. ¿Vale? Espero que estos criterios no hayan sido establecidos con un orden jerárquico. ¿Vale? Porque yo no tengo claro si para un adolescente no es más importante el rol y relaciones que comer. ¿Vale? Para José tengo bien claro que no. Que no. ¿Vale? Bien. A partir de aquí empieza todo a espesarse. No sé por qué la sexualidad, Dios mío, qué espeso es esto. Yo personalmente os diría que lo de separar sexualidad de rol y relaciones es fuerte. Es fuerte. Indica una tendencia onanista. ¿Qué significa? Masturbatoria. Hazlo tú mismo, ¿no? ¿Vale? Masturbatoria. Pero hemos de reconocer, la sexualidad y la reproducción pueden ir juntos. Pero yo los metería en relaciones, por ejemplo. ¿Vale? Después, ¿cómo soportamos la presión? Adaptación y tolerancia. Algo que nos sorprende la importancia que le da. ¿Vale? Pero es un patrón oscuro. Un patrón que nos cuesta identificar. ¿Vale? Luego, valores y creencias. ¿Vale? Los valores y creencias van no solo religiosas, sino también lo que utilizamos para decidir, que muchas veces no tienen nada que ver con la religión. Pero hay que saber Y se acabó. el número. No ha sido necesario, no ha sido necesario hasta ahora, pero hay que saberse los hombres. Porque el problema más grave, repito, aquí no suele haber esa tentación, pero en Andalucía te ponen una historia de 2 hojas y te preguntan qué patrón falta y no están ordenados. A veces algún examen sí ponía los patrones y tú tenías que hacer la lista de los patrones y luego ir borrando, pero en otros no. Y te preguntan cuál falta. Entonces, cuando te preguntan cuál falta, empezamos a elucubrar y nos salen 13 patrones. Confundimos los patrones con los criterios de clasificación de los diagnósticos de enfermería. Y esto es de valoración. ¿Entendido? ¿Sí? Bien. Los medicamentos en general... Los medicamentos estarán en percepción y manejo de la salud, ¿vale? Salvo que tengan alguna función muy específica sobre el sueño, la actividad, la comida, etc. La Viagra va en 9. También. Y métodos anticonceptivos también. ¿Vale? Bien. Después tiene una importancia mayúscula, muy superior a la que debería tener, los conceptos de los datos. ¿Vale? Hay alergia a utilizar lenguaje médico. Por lo tanto, esta alergia nos ocasiona situaciones donde, joder, a mí me sale síntoma. El síntoma y el signo lo tenemos todos claro, pero tenemos un problema severo. ¿La fiebre qué es? ¿Un síntoma o un signo? Y decimos los dos, yo puedo sentir fiebre, ¿vale? En enfermería eso se ha dilucidado y está más claro que el término síntoma y síntoma. Un dato que yo compruebo es objetivo. Un dato que no compruebo y que me dice alguien es subjetivo. ¿Vale? Estos elementos, objetivo y subjetivo, son estancos. Nada puede estar en los dos.
Y luego aparece dato directo, el que proviene de las fuentes, que son los pacientes, sus familias y las personas que viven alrededor de él. Y segundo, los que provienen de personas que no están en contacto todos los días con él. Por ejemplo, sus médicos. Pues claro, yo a un médico le puedo contar una milonga. A un médico le puedo contar lo que a mí me dé la gana. Y la mayoría de los médicos se lo creen. ¿Vale? Tú vas y le dices, mi novio me violó y como seas feminista, ya pasa, aceptado. ¿Vale? Y no se constata ese hecho. En enfermería sí. Objetivo, subjetivo, directo, indirecto. ¿Vale? Y luego aparece algo que es muy llamativo, porque es muy taxativo. Si algo está todavía presente, es un dato actual, aunque haya empezado en el siglo XVI. Y si algo ha desaparecido, pero estuvo presente, es un dato histórico. ¿Vale? Cuando nosotros evaluamos una enfermedad crónica, tendemos a creer que lo que apareció hace 20 años es fruto del pasado. Para una enfermera, si esa enfermedad sigue manifestándose ahora, es actual. Si se ha curado, si se ha resuelto, si se ha eliminado el problema, es histórico. ¿Entendido? ¿Sí? Los 6 tipos de datos, por desgracia, son preguntas de examen. ¿Entendido? Y a veces cuesta digerirlos. Hay gente que en vez de llamar datos directos dice fuentes primarias o secundarias. Una fuente primaria es el que ve la situación. Una fuente secundaria es al que le dicen lo que pasó. ¿Entendido? La vecina que no vio cómo se pegaban, que solo oyó ruidos, es un dato secundario, una fuente secundaria. ¿Vale? El hijo que vio cómo se pegaban es una fuente primaria. ¿Vale? ¿Está claro? Bien. Por supuesto, a ver, me vienen a preguntar, tú eres enfermera y me estás tratando a mí. Y tú le vas a preguntar a otro profesional algo de mí. Ese otro profesional te cuenta algo que yo le dije a él, pero no lo constató. Eso es un dato indirecto. ¿Comprendido? Existe un modelo que a veces ha sido preguntado, que es el modelo SOAP, que nace en 1966, me parece, con Twin, y que a veces se pregunta. No se puede superponer a la valoración de enfermería libremente, ¿vale? Era una pretensión de que cuando se recogía la historia clínica, cada elemento estuviera claro, ¿vale? Esto pasaba hace muchos años, yo ponía diarrea en la historia clínica, y nadie 5 meses después podía decirte si la diarrea era real o era ficticia, si la diarrea había sido comprobada o no había sido comprobada, si la diarrea era una interpretación del paciente o no, ¿vale? Por ejemplo, si yo pongo diarrea S, significa que el paciente me dice que tuvo diarrea. Ese es subjetivo. ¿Entendido? Si yo pongo diarrea O, es que yo he verificado esa diarrea. ¿Entendido? La diarrea O es que está verificada, por lo tanto no es nada subjetiva, es objetiva. ¿Vale? Si yo pongo diarrea A, era un plan de diagnóstico, era un análisis.
voy a explorar la presencia de diarreas, ¿vale? Y si yo pongo diarrea P, era el plan de tratamiento. ¿Comprendido? Con estas iniciales teníamos más claro todos los datos. ¿Comprendido? Y teníamos más claro qué significaba cada término. Con la palabra diarrea, en las antiguas historias clínicas, no sabes exactamente lo que pasó. Te pudo haber dicho que tuvo diarrea, puede él haber considerado que era diarrea porque cagó 2 veces al día, ¿no? Puede yo haber comprobado que aquello era diarrea, puede ser el plan de tratamiento de la diarrea, o puede ser que hicimos pruebas para el diagnóstico de la diarrea. Con el modelo SOAP se solucionaba. Hay una variación de SOAP, que es el SOAP-C, que tiene después 2 fases más. Y hay 3 o 4 modelos de este tipo. Con una letra se iban recogiendo los datos. Esto se aparecerá en un tema que veremos solo en preguntas de examen, que son sistemas de registro y bases de datos. ¿Vale? La valoración la vamos a dividir en determinadas actividades. Yo siempre la comparo con ir al monte a buscar setas. Raquel, ¿a ti te gusta ir al monte a buscar setas? No, pero ¿has ido alguna vez? No, yo ni se me ocurre. ¿Vale? ¿Tú has ido, María? Yo siempre no cojo ninguna. ¿Para qué vas? Porque me gusta andar. ¿Te gusta el monte? Sí, a mí sí. ¿Vale? ¿Vale? Le quito fotos. ¿Le quitas fotos a las setas? ¿Tú tienes otras maneras mejores de perder el tiempo? Oye, es maravilloso en contacto con la naturaleza. Sí, sí, sí. Chema, Los montes de déjala arena. que podría crear un PAE, déjala que siga haciendo puestos en Sí, sí. Me aburre y luego hay que estudiar. Bueno, bueno. Bien. A ver, No se me supongamos, pero vas con gente que entiende. Sí. Que a mí me parece un mérito enorme distinguir las setas entre sí. ¿Vale? Descríbenos qué hacen. A ver, salen al monte y fulanito lleva una cestita. Vamos a suponer que se llama Caperucito. Caperucito lleva la cestita. El primer paso de la cestita, a ver, María, si estoy equivocado, recoger todo, ¿no? No. No pillan todo. Solo van a por una en concreto, dos. Solo van a por una en concreto. Estos no son los que yo conozco. No. Los rumanos que yo conozco pillan todo. ¿Vale? ¿No? Bien. Recogida de datos. Aquí meteríamos todas las setitas en la cestita. ¿Vale? ¿Entendido? Pero a veces se cogen cosas con otras intenciones. ¿Vale? No todo es para salud de las personas. ¿Entendido? Bien. Una vez hayan recogido las setas, una persona que no tenga experiencia debería preguntar cómo se distingue una seta buena de una seta mala. Eso es lo que yo llamo validar. En enfermería, validar es asegurarnos que lo que nos han dicho es verdadero. ¿Vale? Pongamos un caso. Conozco a una señora que cada cierto tiempo, por no decir todos los días, monta un show. Ayer apareció en el suelo haciéndose la desmayada. Su hijo lo fue a recoger y él jura y perjura que le da la sensación de que no estaba desmayada, que estaba fingiendo, porque la descripción de cómo se desmayó implicaría que tenía la cabeza rota, ¿vale? Se quejó de un dolor muy fuerte en el codo y en el culo, y sin embargo no tiene ningún tipo de moretón, ¿vale? Por lo tanto, alguien le diría, bueno, ¿de verdad se desmayó? Eso es validar. Comprobar la certeza de lo que dice. Porque aquí hemos recogido en historias muchas cosas. En historias es, mi marido me pegó, cierto, mi marido me pegó, y como eso ya es oficial, marido al caldero.
Primero habría que decir, ¿de verdad le pegó? Enséñeme las lesiones. Por eso nos obligan a hacer partes de lesiones. Pero hay alguno que simplemente con lo que le dicen ya hace un informe. Y hay que poner, me dice que es lo exacto. Validar o comprobar la certeza de los datos. ¿Vale? Segundo, ahora cojo las amanitas y las pongo en un sitio. ¿Vale? Cojo las trompetas y las pongo en otro. Cojo los níscalos y las pongo en otro. Lo que hago es clasificar por patrones. ¿Vale? Esto parece fácil, pero esto te tiras 2 vidas para clasificar el cuidado de la salud de cualquier persona. ¿Vale? Y una vez tienes los temas separados, identificamos los patrones alterados. En enfermería, los patrones alterados no son datos aislados. Así que una enfermera no podría decir, tengo diarrea porque voy 2 veces al baño. Tendría que decir, tiene diarrea porque va 2 veces al baño, está deshidratada, huele mal su baño y se nota sedienta. Los patrones son un conjunto de datos que de verdad es complejo de cojones si lo hacemos según el proyecto. ¿Vale? Y por último, detectamos los patrones que están alterados y elevamos un informe. Porque tal y como está el trabajo, nadie tiene garantías de volver a trabajar mañana en el mismo sitio. ¿No? Esto es las fases de la valoración. Yo no entiendo lo de los patrones alterados. A ver, cojamos por ejemplo. Percepción y manejo de la salud. Bien, vamos a hacerte una pregunta íntima. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al dentista? Hace un año. Bien, yo no fui nunca. No fui nunca. ¿Vale? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al médico? 2 semanas. Hace 2 semanas. Yo no fui nunca. ¿A dónde? ¿Vale? Vamos. Si vives con Bien. No, yo no fui nunca al médico. Ni al dentista ni al médico. Bien. ¿Me puede decir cuáles fueron sus vacunas? No tengo ninguna. Estos 3 datos dicen, la salud le importa una mierda. Por lo tanto, tiene el patrón alterado. Pero si no hubiera ido al dentista, pero sí al médico y si tuviera las vacunas, ¿tendría el patrón alterado? No, a lo mejor es que no tengo pasta para el dentista. Igual no está alterado. ¿Entendido? El patrón alterado es el concepto de que tú haces todo este cuidado mal. Todo. Todo. Y si es parte, ¿no? ¿Vale? Si es parte sería más problemático. Es ambiguo. ¿Vale? Este es el problema. Falta de criterio. No está homologado. Estos patrones es como decir, a ver, te funciona mal el aparato digestivo porque tienes flatulencia. ¿No? Oyes. ¿Eh? El de relación también. ¿Por qué? Si tienes flatulencia. Oyes, la pareja que huele los pedos unidos es una pareja unida. Tener pedos no significa tener mala relación. Yo aún acabo de ver una película horrible de mala que decía que la esencia de la relación era ser capaz de aguantar el pedo de tu pareja sin escapar. Cambia de porno, che. ¿Vale? Y lo reafirmo, ¿eh? Si tu pareja huele tus pedos y no escapa, es que te quiere. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Tú qué opinas? Tienes muy poca experiencia en parejas. Llevas solo... ¿Cuántos años llevas con tu novio? 2. Yo llevo 40. Tengo algo de experiencia. Si tu pareja aguanta tus pedos, te quiere. Si tu pareja se queja de tus pedos, búscate otra. Hombre, quejarse podrá quejarse, ¿no? No, se puede quejar con la castaña. Sin castaña, dale. Lo tenemos claro. Un patrón es un complejo de fallos en todo el patrón. ¿Vale? No es un dato aislado. Por ejemplo, una enfermera no podría diagnosticar anemia, porque tendría que garantizar 5 o 6 datos del patrón
¿Dónde meterías la anemia? A ver, tenemos un problema. Cuidado de la salud. ¿En qué influye la anemia? Depende de qué anemia. ¿Qué? Si es por No, falta de dime, alimentación, ¿dónde meterías sería la anemia? nutricional, si es por fallo de alimentación. ¿Qué? Podría ser nutritivo. También podría ser actividad y ejercicio. ¿Vale? Falta ese detalle. Puedes hacer lo que quieras, porque no está clarificado. No, es una mierda. ¿Vale? ¿Entendido? Bien. Los métodos de valoración son absurdos, pero a veces caen. Recordemos, nos vamos a encontrar la entrevista, nos vamos a encontrar la observación. ¿Qué importancia tiene la entrevista y la observación? Pues tiene una importancia total porque son los métodos de exploración cualitativos. Una entrevista y una observación no son objetivos. Podemos interpretar datos que no son objetivos. Lo único objetivo son la exploración complementaria y la analítica. Así que cuando estudiamos en el tema de ciencia cómo se explora y cómo se entrevista, nos dicen métodos de exploración cualitativos, dependen de opiniones. Y aquí es importantísimo que recordéis que la exploración física tiene un orden en todos los órganos. Primero se ve, luego se palpa, luego se percute y luego se escucha. Yo siempre digo que es una relación sexual. Primero vemos, luego palpamos para ver si es de verdad, luego le golpeamos rítmicamente en un acto sexual y luego le escuchamos sus penas. Porque como lo hagamos al revés, no aguantamos. ¿Entendido? Es así, ¿vale? Pero hay un órgano, hay un aparato que lo cambia. En el aparato digestivo, en algunas patologías, no puedo auscultar al final. Porque en cuanto palpe un poquito, se pone dura la barriga y ya no se ausculta nada. Así que en aparato digestivo el orden es distinto. En aparato digestivo es primero ver, luego oír, luego palpar y luego percutir. La auscultación va antes en los problemas de abdomen agudo. ¿Entendido? Esa es una pregunta de examen. ¿Vale? Sí, os puede parecer una tontería, es así. Pero si tú sigues el orden lógico en un abdomen agudo, se te pone el vientre en tabla y ya no oyes nada. ¿Entendido? Y ahora entramos en el diagnóstico de la enfermería. Vamos a utilizar el método bifocal. El método bifocal que lo determinó Carpenito. ¿Vale? Y vamos a aclarar una cosa que se está poniendo de moda. Cuando nosotros valoramos, existe un elemento que se llama pensamiento crítico que nos va a permitir, mediante razonamientos más o menos complejos, separar datos. Y en la valoración del método bifocal nos diagnostica 3 tipos de problemas. ¿Entendido? Primer tipo de problema. Problema de colaboración. ¿Vale? El problema de colaboración es algo que poco a poco se está imponiendo en los exámenes. El problema de colaboración es la detección de todos los datos que sirven para otros profesionales. Aquí es donde englobamos el trabajo dependiente y el trabajo interdependiente. ¿Vale? Los problemas de colaboración básicamente son elementos que hablan de lo que necesitan los médicos o necesitan otros profesionales. ¿Vale? Tristemente es lo que hacéis siempre.
nunca se puede elaborar con ellos un diagnóstico de enfermería. No digo un PAE, digo un diagnóstico de enfermería. ¿Vale? Primero, juicio clínico sobre el empeoramiento del estado de un paciente, causado por enfermedad, traumatismo, diagnóstico o tratamiento. ¿Vale? Eso es un problema de colaboración. Una persona tiene una perforación de apéndice y el dato este de apretar y soltar para comprobar que duele más, y ahora se me ha olvidado el nombre, señorita Virel, ¿le importa decirme cómo se llama esta maniobra de apretar y soltar a ver si duele más? ¿Cómo? El Bloomberg. Ese dato nos indicaría, este señor está desarrollando una peritonitis, una apendicitis, hay que operar. Pues ese dato sería un problema de colaboración. Le tendríamos que pasar al médico esos datos, mira, que va a haber un problema. ¿Entendido? ¿Lo hemos entendido? El problema de colaboración es aquel que no nos dejan tomar todas las decisiones. Voy a hacer cosas, pero la orden final parte de otra persona. ¿Vale? Siempre distinguimos entre trabajo dependiente y trabajo interdependiente. Ramiro, ¿para ti qué es interdependiente? ¿Y colaborar qué es? Porque a mí el término colaborar es muy teórico, pero ¿qué es la práctica? A ver, si tú vas a ayudar a tu padre a plantar el césped, ¿qué es colaborar? Concreta. Llevar la carretilla, doblar el lomo y hacer los huecos para meter el gramón, regar o decidir en qué zonas pones césped y en qué zonas no pones césped. No, decidir que pones césped o que no pones césped, eso es interdependencia. Todo lo demás es dependencia. Dependencia es ser las manos, las orejas, los ojos de un médico y no poder tomar ninguna decisión. ¿Vale? ¿Usted trataría a alguien con antibióticos? Eso significa que ella, cuando identifica la infección, le pasa la información al médico y el médico decide. Eso es dependencia. Ahora, si él decide, no, vamos a tratarlo primero con enjuagues y luego el médico que lo trate con antibióticos. Como su decisión ha tenido importancia, eso es un trabajo interdependiente. ¿Entendido? El trabajo interdependiente es hacer parte del trabajo de forma autónoma, sin recibir órdenes, tomando decisiones, decisiones reales, no decisiones de qué pastilla voy a dar o qué pastilla no voy a dar. ¿Entendido? ¿Está claro? Me han ordenado dar 7 pastillas, una baja la tensión, esta no la doy. Eso no es tomar una decisión. La decisión es, ¿doy la pastilla o no doy la pastilla todos los días? ¿Lo hemos entendido? Marta, no lo has entendido. A ver, tú cuando das una medicación tienes que asegurarte que esa medicación no va a generar un problema. Así que tú eventualmente, cuando te dan una orden de dar una medicación, pero el tío tiene un infarto, no le vas a poner una vacuna de la gripe. ¿Eso es tomar una decisión? No. No es tomar una decisión. Eso es actuar con cabeza. Tomar una decisión es vacuno o no vacuno, permanentemente. ¿Vale? Cuando tú dejas de dar una medicación por algo justificado, no has decidido. Solo eres los ojos, los oídos y las manos del médico. A ti te han dicho, en este caso no se da. En cambio, cuando decides, esta pastilla no es buena para el paciente, que no la tome más, tú no lo puedes hacer hasta ahora. A partir de ahora a lo mejor lo puedes hacer con el decreto del otro. No te preocupes, no va a ser grave, Marta. Esto está hecho para que los médicos no hagan recetas.
El problema de colaboración, por lo tanto, es un problema que la enfermera no puede tratar de forma autónoma, ¿vale? Es un dato que sirve para otro profesional, ¿vale? Bien, normalmente los problemas de colaboración los dividimos en dos, ¿vale? Cuando el problema está presente, llamamos real, ¿vale? Y cuando el problema no está presente, pero puede aparecer, lo llamamos potencial, ¿vale? ¿Está claro? Los enunciamos con lenguaje médico. Así que, por ejemplo, no van a utilizar términos de enfermería. Vamos a enunciar un problema de colaboración real. Atrofia muscular secundaria a inmovilización prolongada. Esto es un problema de colaboración. El secreto está en secundaria. Todo lo que lleve secundaria a colaboración. Así, mientras no lo entendáis perfectamente, es mecánica pura. Todo lo que pone secundario a y que no tenga lenguaje de enfermería sería automáticamente un problema de colaboración real, ¿vale? Una enfermera, lo de atrofia muscular, tendría que decir debilidad, falta de fuerza, porque atrofia muscular es un diagnóstico. ¿Comprendido? ¿Sí? ¿Lo hemos entendido? Esto es lo que menos veces ha caído de problemas de colaboración. Alguna persona llega a estar convencido de que eso es un diagnóstico de enfermería. Y la respuesta es no. ¿Vale? El encargado de hacer este trabajo es el fisioterapeuta. ¿Comprendido? La enfermera puede ayudar, puede colaborar, pero la responsabilidad actual es de un fisioterapeuta. ¿Entendido? Y ahora tenemos los que más veces han caído. Son los llamados complicaciones potenciales. Son problemas potenciales. Pongamos que tú estás en una UCI y estás trabajando sobre un paciente que tiene un infarto. Y tú sabes que en ese infarto pueden aparecer una serie de cosas que van a deteriorar su estado de manera grave. Así que tú escribes en tu plan de acción, en tu PAE, pones infarto, el proceso que genera el riesgo, CP, complicación potencial, pongamos edema agudo de pulmón. ¿Vale? Creo que fue además el que escojo de ejemplo. Esto indica que tú estás facultada para valorar si aparece el infarto, estás facultada para tomar decisiones de emergencia, pero el resto de las actuaciones tienen que ser comunicadas al médico. Se distingue siempre por el CP de los cojones, complicación potencial. Si no aparece el CP de los cojones, no es colaboración. Así que actuáis como locos, secundario A, problemas de colaboración reales, CP, problemas de colaboración potencial. ¿Se acabó? No hay más discusión. Intentar profundizar más es volverse loco. ¿Vale? ¿Entendido? ¿Sí?
Ninguno de estos elementos es un diagnóstico de enfermería. Sí pueden tener PAEs, porque cualquier trabajo puede tener PAE. Que tú describas exactamente lo que te está pidiendo el médico que hagas es un PAE, porque es un plan de trabajo, es un plan de cuidados. ¿Vale? Descríbeme qué es lo que harías ante esta complicación potencial. ¿Listo? Va a caer un testimonio de la clase. ¿Alguien ayuda al médico, por Dios? Por Dios, la complicación potencial, me voy a romper una pierna. Ahora te Va a caerse todo. Viva Roma, que nunca muere. Ay, qué mal estoy. A ver. ¿Quieres más a un médico? ¿Eh? No, necesito un fisioterapeuta. Necesito ser una enfermera que tenga un PAE en condiciones. Mientras no me meta un dedo por el culo, lo que quiera. Vale. Monitorización del dolor. ¿Eh? Del dolor. Monitorización del dolor. Oh. Te estás equivocando. Estás centrando en el infarto. Céntrate en el edema agudo. ¿Edemas? ¿Eh? No, tienes que decirme lo que vas a hacer. Puedes decir monitorización de algo, sí. Valorar qué caracteriza a un edema agudo de pulmón. La disnea. Valorar el burbujeo. ¿Vale? Segundo, colocar en posición de Fowler con las piernas colgando. Tercero, preparar la morfina, preparar la furosemida y avisar al médico. Eso es un PAE. Eso es un plan de cuidados. Lo que no tiene es diagnóstico de enfermería. ¿El plan de cuidados tiene NICS y NOCS? Sí. Porque lo que acabamos de describir son NICS. Y los objetivos de el paciente no tendrá disnea después de colocarlo en la postura es un NOC. ¿No? Lo que no tiene son diagnósticos de enfermería, nada más. ¿Lo hemos entendido? Sí. Nosotros no lo entendemos porque nosotros cobramos sueldos. Pero el que cobra por acto médico, si hace eso, tendría derecho a cobrar. Y si no hace eso, el que cobra es el médico. ¿Entendido? En Estados Unidos hay práctica libre de profesión, ya no digamos en Australia. Entonces, si no facturas, no puedes cobrar. Y para facturar tú tienes que hacer algo que dependa de ti, no que dependa de otros. Y este era el problema. La señorita de Carpenito decía, estoy hasta los cojones de hacer trabajo que cobra el médico y que no cobro yo. Así que voy a meter las complicaciones potenciales. Y coló, porque tenía razón. ¿Entendido? Este es un problema de colaboración. Así que veamos si lo hemos pillado. A ver, señorita, valora usted a un paciente y resulta que oye un roce pleural. ¿Vale? ¿Qué significa ese dato? ¿Es un problema de colaboración o es otra cosa? ¿Perdón? ¿Es un problema de...? ¿Es un problema de enfermedad? ¿Un roce pleural es una pleuritis? Sí, es un problema de colaboración, entonces. Mira, tiene que hacerse un TAC y sufre claustrofobia. ¿Eso es un problema de colaboración o es un cuidado de la salud? Es un problema de colaboración, ¿vale? Se ha hecho una endoscopia y ha vomitado y aspirado. Problema de colaboración, está claro. No he utilizado ni una sola palabra de enfermería. Porque para hablar con el mediqués, utilizo el mediqués. Para utilizar el enfermerés, solo con enfermeresas. ¿Está claro? Esto es el primer apartado.
problemas de colaboración, datos de enfermedades, datos de tratamientos, datos de diagnósticos médicos. ¿Vale? Segundo, problemas de autonomía. Cataluña. ¿Vale? Exacto. Bien. Una persona no cubre su salud, pero la causa por la que no la cubre es que no está capacitada físicamente para hacerlo. Sabe hacerlo, pero está paralizado, está en coma. Así que, ¿qué hace la enfermera? Le va a decir al comatoso: oye, tienes que levantarte y andarte. Y el comatoso le dirá. Cuando una persona no puede aprender, no puede mejorar, no puede, implementar y aumentar su nivel de cuidado con un cuidado enfermero, entonces lo que tiene es un problema de autonomía. ¿Vale? Que soy paralítico y no ando. Problema de autonomía. Que tengo una colonoscopia, perdón, una colostomía y no cago. Problema de autonomía. Porque eso, por mucho que la enfermera quiera, el cuidado no le va a mejorar la salud. Lo voy a suplir. Le voy a ayudar a estar sano. Pero los cuidados enfermeros no le hacen mejorar su estado si no hay un cambio radical de situación. Los problemas de autonomía pueden ser cortos en el tiempo. A ver, una persona que viene de cirugía y está groggy, ¿le podemos enseñar a limpieza ineficaz de la vía aérea cuando está groggy? No. Por lo tanto, eso es un problema de autonomía. Una persona que por una anestesia epidural no mueve las piernas, por mucho que venga la enfermera y le diga, a ver, tienes que andar así, le dirá, ¿entendido? El problema de autonomía es cuando solo podemos suplirle. ¿Entendido? No le podemos enseñar, no le podemos capacitar, no le podemos físicamente desarrollar. No hay desarrollo posible, a corto o a largo plazo. Esto es un problema de autonomía. Los problemas de autonomía se hacen PAES, sí, pero no se hacen diagnósticos, porque se cogen una serie de necesidades de Henderson, no todas, la mitad exactamente, y se pone el tipo de suplencia. Alimentación con suplencia parcial. ¿Qué significa? Que tiene una disfagia y le tenemos que cortar la carne. ¿Entendido? Que tiene una disfagia y le tenemos que meter para el resto de su vida una sonda. ¿Entendido? Eso es un problema de autonomía. Y la autonomía solo se expresa en estos detalles. En alimentación, en eliminación, en movilización, en vestido y en higiene, en mantenimiento de la temperatura corporal y en mantenimiento de la seguridad del entorno. ¿Vale? Cuando está afectado algo que el paciente no va a mejorar en esa esfera a corto o a largo plazo, eso es un problema de autonomía. El hombre necesita a alguien para que le ayude, no es autónomo. ¿Lo hemos entendido? Y no utiliza diagnósticos de enfermería. ¿Vale? Pero utiliza el lenguaje de enfermería de Henderson. ¿Vale? ¿Está claro? Sí. Y ahora entramos en los diagnósticos. Se llaman problemas de independencia. A mí la elección de los nombres no me parece la más adecuada. ¿Vale? Yo preferiría llamarle a la autonomía incapacidad. Independencia es que viene de Henderson. ¿Vale?
Henderson decía que cuando una persona cubría todas sus necesidades era independiente, ¿no? Cuando una persona no cubre sus necesidades porque no sabe cómo hacerlo, porque no tiene la fuerza, porque no tiene la voluntad, para Henderson era dependiente. Pero el problema de independencia nace de que la enfermera va a poder corregir esa falta de conocimiento, va a poder corregir esa fuerza, va a poder corregir esa voluntad. Los problemas de independencia son aquellos donde el cuidado enfermero mejora la situación en ese problema. ¿Entendido? Has tenido un esguince y andas chungui. La enfermera viene y te hace rehabilitación, si supiera. Y tú empiezas cada vez a andar mejor, y acabas andando mejor, acabas andando bien. Independencia. Ahora, si me han cortado la pierna, contarme qué va a hacer la enfermera. Me enseñará a andar con muletas, me enseñará a hacer un desplazamiento de otra manera, pero desde luego no será volver a andar normal. ¿Entendido? Bueno, es un paito solucionado. Sí, vale. Lo tenemos claro. Independencia son los diagnósticos de enfermería. Autonomía es parecido. Colaboraciones médico, 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 médico y médico. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Lo hemos entendido? A ver si es verdad. Sí, lo bajo. Espera sencillamente que lo localice. Ah, pero hay unos. Sí, espera. ¿Sería posible, Viri, que me respondieses? ¿Lo tenemos claro? Bien. Marta, responde. ¿La 5? Riesgo de infección derivado de procedimientos invasivos. ¿Por qué lo llamas? Porque no veo lo de complicación potencial, la palabra. Vale. Complicación potencial a veces se esconde en la palabra riesgo. Vale. La distingues porque el lenguaje es médico. Lenguaje médico. Lenguaje médico. Si fuera enfermero no podría ser derivado de. Tendría que ser relacionado con. ¿Entendido? ¿Lo hemos entendido? Aunque esto es la forma más habitual de exponerlo, ¿vale? Esto no utiliza lenguaje de enfermería.
Sí. ¿De colaboración real? No, es potencial. No puede ser real cuando te pone que todavía no hay hemorragia. Para que sea real el problema tiene que estar presente. ¿Entendido? Para que sea potencial el problema no ha aparecido. Y tu cuidado va a ayudar a que ese problema no aparezca. ¿Vale? Bien. Y aquí, José. Solo es hacer las cosas mecánicamente. El único que tiene los términos relacionados con eso es enfermería. ¿Entendido? Es así de sencillo. ¿Vale? Aquí no hay que pensar mucho, es donde nos rompemos. No hay preguntas de examen más amplias. Si la mitad de la gente que os examina no entiende esto. Ni lo que lo hace. Así que, ¿cómo te van a poner cosas retorcidas si se les escapa? A ver, hipovolemia secundaria hemorragia. Secundaria A es un problema de colaboración. Lesión derivada de concepto médico. Infección secundaria A, problema de colaboración claro. Secundaria traumatismo, de colaboración claro. Pero una enfermera, entre el problema y el factor etiológico, tiene que poner siempre en relación con. Porque la relación que identifica la enfermera no es etiológica directa. ¿Entendido? Por lo tanto, si te pone relacionada con... ¡Uy, esto es enfermería! ¿Qué? Esto es un diagnóstico real. Diagnóstico de enfermería real. ¿Lo tenemos claro? ¿Sí? Bien. No te vayas, María, que te quedan cosas muy importantes. Bien. Una vez hemos entendido la diferencia entre complicaciones potenciales, diagnósticos de problemas de autonomía y diagnósticos de problemas de independencia, nos queda un elemento básico, que es la esencia de la clase de hoy. Lo de los problemas de colaboración, los problemas de independencia y autonomía es ultra braga. En los últimos años nos han machacado, ¿vale? Y en los 4 años que llevamos desde la última posición, veis cualquier examen y os va a aparecer. El siguiente son los tipos de diagnósticos de enfermería. Recordemos, estamos ante el juicio clínico de una respuesta humana, ¿vale? En donde la persona no sabe cuidar su salud. Y tenemos 5 diagnósticos de enfermería, ¿vale? No ha cambiado nada desde el año 2008, si no me equivoco. Hubo uno que apareció y promoción de la salud y lo acabamos fusionando con diagnóstico de bienestar, ¿vale? Diagnóstico real. Hay problema, ¿vale? Diagnóstico de riesgo. Lo que hay es una circunstancia que aumenta ese problema. Aumenta la probabilidad, la vulnerabilidad de desarrollar un problema. Pero todavía no hay problema, ¿vale? Eso es un diagnóstico de riesgo. El diagnóstico de riesgo no hay problema nunca en responder a él porque lleva la palabra riesgo delante. Lleva la palabra riesgo, hay que puede ser diagnóstico de riesgo. Y luego lleva la palabra relacionado con.
como tontos, si lleva la palabra riesgo y luego pone relacionado con diagnóstico de riesgo? Se acabó. ¿Vale? ¿Entendido? Pregunta: ¿qué problema tiene este señor? El de abajo. Tiene solo diabetes. Solo tiene diabetes. No tiene todavía infección. Si pone riesgo de infección, la infección no está presente. Los síntomas y signos de un problema en lenguaje de enfermería se llaman características definitorias. Cuando las características definitorias de la infección nos preguntan, ¿están? Si todavía no ha aparecido la infección, ¿cómo va a tener características definitorias? Por lo tanto, un diagnóstico de riesgo es aquel donde hay una circunstancia que te hace ser más vulnerable a desarrollar otro problema. ¿Entendido? Y en cambio, un diagnóstico real, tú tienes el problema. Y tienes el problema porque hay características definitorias que vienen descritas después de manifestado por. Si lo que lees después de manifestado por es exactamente trastorno de la imagen corporal, el diagnóstico es real. ¿Entendido? ¿Sí? A ver, una persona que expresa sentimientos que reflejan una alteración de la visión del propio cuerpo en cuanto a su aspecto, a su estructura o a su función. ¿Eso es trastorno de la imagen corporal? Sí, porque son los síntomas y los signos del trastorno de la imagen corporal. Si hay características definitorias, tengo un problema real. ¿Entendido? Que parece estar relacionado con que me he dado cuenta que estoy gordo, pero no tengo claro que esté causado porque estoy percepción de cambios corporales. ¿Está claro? Las enfermeras en los diagnósticos reales no hacen etiologías, por eso se llaman factores relacionados. ¿Entendido? Solo intuyen algo. ¿Vale? Luego tenemos uno muy sencillito, lo distingue todo el mundo. ¿Vale? Si me dejas funcionar. ¿Vale? El diagnóstico posible. Como valorar es un coñazo, si te pongo posible delante, es un diagnóstico posible. La que viene detrás, que siga valorando. El diagnóstico posible es un diagnóstico donde hay un problema de valoración. No me ha dado tiempo. ¿Cómo se llama? Perdón. Llevan la palabra posible. Posible trastorno de la imagen corporal relacionado con conductas de aislamiento posquirúrgicas. ¿Vale? Lleva la palabra posible, diagnóstico posible. Tiene que llevar relacionado con. ¿Entendido? ¿Sí? Bien, tercer diagnóstico. Este no es práctico. Este es, mi compañera seguirá valorando. Cuarto diagnóstico. Diagnóstico de bienestar o salud. Es el peor. Es el peor de entender. Es el más fácil de identificar actualmente. El diagnóstico es: hago algo, me cuido bien, no tengo problemas, pero quiero hacerlo mejor. No hay, en la última revisión de este verano, han eliminado todos los diagnósticos que llevaban la palabra eficaz. En la revisión de hace 2 años solo quedaba este.
como siempre podemos quedarnos con alguien atrasado, si aparece la palabra eficaz, sí. Diagnóstico de bienestar. Eficaz, no ineficaz. ¿Entendido? Pero oficialmente está anulado. La lactancia materna eficaz desde este verano no existe. Todos los demás llevan la palabra disposición para mejorar. Disposición para mejorar. Bienestar, bienestar, bienestar. Mejorar rima con bienestar. Así de sencillo. ¿Vale? Es de retrasados, realmente. Porque esto lo haría un ordenador. Lleva la palabra riesgo, lleva la palabra relacionado con diagnóstico de riesgo. No lleva riesgo, lleva relacionado con real. Lleva posible, posible. Lleva dispuesto a mejorar, bienestar. ¿Vale? Y el quinto es todavía más sencillo. Lleva la palabra síndrome delante. Y aquí tenéis todos los que hay de este verano. Hay algunos nuevos, no hay ninguno más. Lleva la palabra síndrome, pero ninguno es un nombre de una enfermedad, porque el médico nunca diría riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante. ¿Los de riesgo también son? Sí. ¿Vale? Fijaros, si quitáramos riesgo, sería un diagnóstico médico. Y no existe. No está arriba. Si quitáramos síndrome de riesgo de, sería un diagnóstico médico. No existe síndrome de desuso en enfermería ya. Eso es médico. Solo existe riesgo del síndrome de desuso. El último que se incorporó fue síndrome de fragilidad del anciano. Que es exactamente lo que estudiamos en anciano como fragilidad. ¿Entendido? No es una enfermedad. Es una falta de cuidados de salud. ¿Lo hemos entendido? Estos son los 5 diagnósticos de enfermería. Y no hace falta ser inteligente. Solo hace falta tener orden mental, empezar a buscar formulitas. Por eso es un regalo. Es un regalo que todas las personas les pones pelotitas rojas. Pelotita roja es esto. Pelotita azul es esto. Pelotita verde es esto. Esto es lo mismo. No tiene riesgo. No tiene posible. No tiene disposición para mejorar. No tiene síndrome y tiene relacionado con. Real. Tiene riesgo y relacionado con. De riesgo. Tiene posible. Posible. Tiene disposición para mejorar. Bienestar. Tiene síndrome. Oh, cuidadito que no sea una enfermedad, que no sea un síndrome médico. Y entonces, si tiene síndrome y no es una enfermedad y no lleva la palabra riesgo, es un diagnóstico de síndrome. Y repito, son los 10 diagnósticos de bienestar aprobados hasta ahora. ¿Entendido? No hay ni uno solo más. ¿Vale? ¿Está claro? ¿Lo hemos entendido? ¿Sí? Así que del PAE hoy tenemos que saber quién era Frey, tenemos que saber quién era Lydia Hall, tenemos que más o menos saber cuáles eran los criterios que predominaron con Roy. ¿Cuáles eran? Roy era el hombre unitario. Universitario. ¿Vale? Unitario. Luego tenemos respuesta y luego tenemos salud funcional. ¿Entendido? Luego tenemos que a narices sabernos que cuando nos dicen método de trabajo, PAE, y cuando nos dicen juicio clínico, respuesta, diagnóstico de enfermería. Luego tenemos que saber las 5 fases del PAE por vuestra madre, que si falláis en esa, me frustro. Y si me frustro, como más. Y no querréis cargar con mi muerte por obesidad en vuestra conciencia.
¿Entendido? Riesgo de obesidad por Vale. fluctuación de PAE. Exacto. ¿Entendido? Luego, tenemos que saber los patrones sin dudar, ver 10 patrones y decir, me falta este. Y cuesta bastante. Son 11 y cuesta bastante los 11. Dentro de unos días, 2 tendréis que volverlos a verlos. Se queda siempre alguno en el tintero. Nunca se van a quedar los 5 primeros. Todo el mundo sabe percepción y manejo de la salud, nutrición, eliminación, actividad y ejercicio, salud, descanso y sueño. Eso los hace todo el mundo. Así que repasaros del 6º para detrás, cada 2 días los veis, hasta que sea mecánico. ¿Vale? Después, nunca olvidar la diferencia entre el problema de colaboración, problema de autonomía y problema de independencia. Y por favor, los diagnósticos de enfermería, los 5. Cómo se enuncian y qué es una característica definitoria. Porque recordad, un diagnóstico es real porque tiene características definitorias.